Es para mí un honor tener en nuestro programa de hoy a José Rijo, analista presupuestario y coordinador del movimiento MiRD. José, gracias por corresponder con nuestra invitación. No, para mí siempre un privilegio poder compartir contigo este espacio, Orlando. Muchas gracias. José, quería preguntarte en primer lugar tu visión sobre la situación económica del país. ¿Cómo marcha la economía de República Dominicana? Mira, con gran preocupación, porque ahora mismo diríamos que la situación económica del país es un estado de colisión, de choque, que puede producir grandes riesgos sociales actualmente. Nada más tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento del gobierno con el manejo de los recursos públicos a través del presupuesto general del Estado, que nosotros siempre hemos dicho que este gobierno se ha caracterizado por presentarle al país cada año una estafa con relación al presupuesto. Es un engaño, es una mentira, es una manipulación de los datos que se le presentan. Para dar un ejemplo, el gobierno el año pasado en rueda de prensa anunciaba con bombos y platillos que iba a dedicar 11.000 millones de pesos para la reconstrucción y construcción de centros de salud. Al 31 de agosto apenas ha invertido un 30%. Pero sin embargo se nota y se ve que todos estos hospitales están en medio de construcción, etcétera. Y otros que no se han iniciado, exacto, como es por ejemplo el Centro Regional de Salud de San Francisco de Macorís, que tiene 3 años presupuestándole 600 millones de pesos y no le invierten un solo peso. O tú tomas, por ejemplo, que el presidente de la República ante las Naciones Unidas habla de crear un fondo para combatir el cambio climático y sin embargo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, que tiene un presupuesto de unos 11.000 millones de pesos, al 31 de agosto solo ha ejecutado 3.200 millones, es decir, un 30%. Entonces, si no cumple ni siquiera con lo que le asigna al Ministerio de Medio Ambiente para la protección de la biodiversidad, ¿para qué habla de crear un fondo de las naciones? Exacto. Es decir, que es un engaño, es una mentira. Igualmente con los financiamientos. El año pasado se presupuestó, y nosotros lo decíamos el año pasado, el gobierno no va a conseguir ese financiamiento. Puso que iba a recibir de los organismos multilaterales, bilaterales, como el BID, el Banco Mundial, 38.000 millones de pesos. ¿Y qué ha pasado? Que no va a llegar a 5.000 en este año. Y para el próximo año está calculando que va a recibir 40.000 millones. Si este año apenas está recibiendo 5.000, ¿cómo me va a presupuestar para el próximo año 40.000 millones de pesos? Eso quiere decir que no se va a conseguir esos fondos. Y por eso digo que es una estafa. Claro. Por ejemplo, para la colocación de bonos, este año, de bonos externos, se presupuestaron 105.000 millones de pesos. A la fecha se han colocado 153.000 millones de pesos, porque el Congreso, controlado por el Poder Ejecutivo, le permite violentar la misma ley de presupuesto que se aprueba. Y a final de año, en estos días, le manda lo famoso presupuesto complementario, que no es más que una forma de legalizar lo que se ha violentado durante todo el año de la ley de presupuesto. Y ni hablar entonces de las leyes sectoriales, del Poder Judicial, de los ayuntamientos. Hay unas declaraciones de Kelvin Cruz, quien es el alcalde de La Vega. Que es el mejor alcalde valorado de este país. Exacto, diciendo que en el presupuesto del año próximo hay apenas un 2% de cuando debería ser un 10%. Pero es que eso tiene su explicación en el culto al personalismo que ha desarrollado el presidente Danilo Medina, porque la centralización de la estructura del Estado se ha concentrado en la presidencia de la República, que tiene un ministerio de deporte, un ministerio de educación, que tiene un ministerio de salud pública, tiene un ministerio de obras públicas, es decir, en la presidencia están todos los ministerios. Ya.
¿no? Y están todos los municipios. Entonces, si se necesita una obra, si se necesita un acercamiento, en una visita sorpresa, el presidente va y él es el chapulín colorado. Es decir, la concentración del poder en el presidencialismo impide que los ayuntamientos, que las alcaldías tengan los recursos que le corresponde por ley. Es decir, estamos ante un Estado que totalmente desinstitucionalizado. Exacto. Y en ese mismo sentido, ¿tú consideras que este presupuesto, que en realidad, como tú dices, es pura palabrería y en ocasiones que no se cumple, por otro lado tenemos el endeudamiento que está cargando? Bueno, porque se continúa con el modelo presupuestario, deficitario, clientelar que se inició en el 2008 con la reelección de Leonel Fernández. En esa ocasión el déficit fue de 54.000 millones de pesos. Este año estamos terminando con un déficit por encima de los 80.000 millones de pesos. Pero el gobierno me dice, yo se lo voy a reducir el déficit, presentándolo como si fuera un gran logro, y va a ser de 76.000 millones. Es decir, mucho más que en el 2008, porque reducir el déficit es llevarlo a un superávit como tuvimos en el 2007, que tuvimos más de 4.000 millones de pesos de superávit. Pero ¿qué pasa con eso? El presupuesto tiene un procedimiento normado por la ley 42306, que es la ley orgánica de presupuesto. Sí. Esa ley ordena que antes del 30 de junio el ministro de Hacienda tiene que presentarle al Consejo de Ministros lo que sería la política presupuestaria para el año siguiente, para el 2019. Correcto. El ministro cumplió con ese mandato de la ley y el 29 le sometió al presidente la política presupuestaria. ¿Qué debe hacer el presidente con esa política presupuestaria? Convocar en la primera semana de julio al Consejo de Ministros para discutir esa política presupuestaria. ¿Eso no se hizo? No se hizo, nunca lo ha hecho. El presidente tiene de 6-6 violando la ley orgánica de presupuesto en ese sentido. Ahora, y en esa política presupuestaria definida a partir de las variables, de los indicadores, donde intervino también el Ministerio de Economía, Planificación y el Banco Central, se determinó que el déficit para el año 2019 iba a ser de 61 millones de pesos. Ahora aprueban que el déficit va a ser de 76.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que en ese se había presupuestado que se iban a pagar deudas vencidas por 134.000, pero ahora me dice que se van a pagar 156.000. Es decir, en 2 meses las estimaciones del propio gobierno varían en más de un 14%. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, si tú tienes que pagar 156.000 millones de pesos y tienes un déficit de 76.000, tú tienes que buscar prestado 432.000 millones de pesos, que es básicamente más de 4.500 millones de dólares. Una pregunta, José. Y entonces, ese mecanismo de buscar prestado para financiar presupuestos, financiar obras o gastos, ¿no llegará un momento en que va a ser algo insostenible? Bueno, ya la calificadora de riesgo Moody's dice que República Dominicana está en unas condiciones de mínimo pago. Es decir, ya una calificadora le está advirtiendo al país. Sí. No es posible mantener este ritmo. Pero ¿qué sucede? Que tú dices obras. Este año se autorizó 175.000 millones de pesos de emisión de bonos, sí, internos y externos. Sí. El 42% de eso, unos 73.000 millones de pesos, era exclusivamente para pagar intereses. Yeah. El 48%, unos 80.000 y tantos millones de pesos, era para abono a capital que se vencía de la deuda. Wow. Y solamente un 6% para obra. Yeah. Entonces, cuando tú haces una emisión de bono, que es un documento, es un endeudamiento, que cuando se vence tú tienes que tener la liquidez de eso. Si tú tienes 500 millones de dólares, por ejemplo, ahora se emitieron 1.300 millones de dólares en 10 años. En 10 años hay que tener esos 1.300 millones de dólares. Claro. ¿Y cómo tú lo vas a conseguir? Tendría que tener un superávit en tu balance, es decir, tú tendrías que producir más. ¿Y qué va a pasar entonces con el gobierno que surja en el 2020? Asumiendo que sea un gobierno distinto al del PLD o del mismo PLD, pero... Tendrá que hacer un gran ajuste
que si hay que obligar, y yo soy de los que digo que hay que obligar al gobierno a que vaya a la propia legalidad, porque él ha violentado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, exacto, que ordenaba que a partir del 1 de enero del 2015 debíamos de tener el pacto fiscal. Claro. El gobierno insiste en no hacer el pacto fiscal. ¿Por qué? Bueno, hay que atacar fuertemente la evasión, claro, por lo tanto todo el enriquecimiento ilícito tendría que transparentarse y castigar a la evasión. Tendríamos que racionalizar los gastos, es decir, invertir donde realmente la gente lo necesite y que le eleve la calidad de vida de la gente, no gastarse. Al 31 de agosto el gobierno tiene un promedio de 12.700.000 pesos diarios en publicidad y propaganda. Sí, eso te iba a preguntar, vi unas declaraciones tuyas en estos días, sí, señalando de que diariamente el gobierno gasta alrededor de 10 millones de pesos. Al mes de julio. Al mes de julio. Pero en el mes de agosto. Diariamente. Sí, al mes de agosto lo incrementaron. Y entonces el promedio da de 12.700.000 pesos. Diarios. En publicidad. En propaganda. En propaganda. Eso no se sabe. En cambio, para promoción y educación materno-infantil, que sí, tiene un presupuesto de 100 millones de pesos, apenas ha gastado 6 millones. ¿No? Que es fundamental con todo el problema, claro, del embarazo en adolescente, exacto, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, donde somos el segundo país de la región después de Haití. Y otro aspecto que, conectado con la Ley de Estrategia Nacional, que es esencial, es que hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, lo cual sería un ingrediente a llevar a esa mesa de negociación cuando se dé en cuanto al pacto fiscal, porque no quieren poner más impuestos, pero bueno, quien está gobernando tiene que sacrificarse. No, es que ahí viene. Hablamos de evasión, racionalización, sí, del gasto, revisión de toda la estructura tributaria. No podemos seguir pagando un 18%. La gente no puede pagar un 16% en una tabla de chocolate, de ITEVI. Eso es terrible. Pero también la revisión de las exenciones fiscales. Y una ley de responsabilidad fiscal y transparencia, donde estén las sanciones al incumplimiento y al malgasto. Claro. El BID acaba de decir que República Dominicana, en ineficiencia, en malgasto, es de 150.000 millones de pesos, más del 3% del PIB. ¿No? ¿En qué se va ese dinero? En botellas, por ejemplo, en personal transitorio, de carácter transitorio, contratado, donde hay muchas bocinas, el gobierno se gasta 26 millones de pesos diario. Diario, 26 millones de pesos. Para mantener una clientela, tratando de conseguir fidelidad para tratar de mantener el poder. ¿A costa de qué? De que en salud es uno de los que menos... Por ejemplo, la ejecución total al 31 de agosto es de un 63%. Sin embargo, en salud es de un 51%. Porque en salud tampoco se cumple, ni en seguridad ciudadana, ni en una educación de calidad. Por ejemplo, hubo una evaluación terrible que tiene que ver con la inversión del 4%, que fue el estudio que se hizo sobre educación cívica y ciudadana a estudiantes de octavo curso. Sí. Y lo que sale de ahí es que el 73% de los muchachos de 13 años, es decir, hijos de este gobierno, sí, porque en el 2004 tenían 1 o 2 años, con 13 años entienden que el 73% la dictadura es permitido si trae orden y seguridad. Increíble. ¿No? Y el 65% acepta la corrupción. Y más del 50% entiende que desobedecer la ley se justifica. Y esos son los muchachos de 13 años. Que han sido criados en un ambiente de irrespeto a la ley. Y la inversión en esa materia es mínima. Entonces, estamos, y para retomar algo que no quiero dejar de decir, desde el 2013 al 31 de julio de este año, el gobierno ha manejado alrededor de 4 billones de pesos. Eso es 4 con 12 ceros. Sí. Eso es 4 millones de millones. ¿Y qué se ha resuelto? Absolutamente nada. Estamos luchando por los mismos problemas de siempre. Ahora, ¿qué pasa con nuestra deuda?
para retomar entonces ahí, que tú tienes que el 73% de nuestra deuda ya está en papeles, está en bonos. En el año 2012, en bonos soberanos, nosotros teníamos unos 12.000 y tantos millones de dólares. Ahora sobrepasan los 14.000 millones de dólares. Entonces, cuando tú te endeudas en bonos, tú estás teniendo muchos acreedores. No es lo mismo que si tú te endeudas con el BID, con el Banco Mundial, que si viene un problema, un momento de crisis, tú puedes negociar más fácilmente tu deuda. Claro. Pero cuando tú tienes 200 gente diciendo tú tienes que pagarme, y si tú no me pagas, simplemente el país se cierra. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer el PLD, cerrar al país. Si no hacemos un stop, si no cambiamos el modelo, si no disminuimos los déficits, por lo tanto, si no invertimos mal, definitivamente el país habrá un estallido social de alta consideración. ¿Qué consideras tú sobre la corrupción y la impunidad? O sea, definitivamente en este gobierno no hay un solo caso de corrupción de este gobierno sancionado por la justicia que está controlada por el PLD. Pero mira, el Foro Económico Mundial nos lo dice claramente en su informe de competitividad 2017-2018. En desvío ilegal de recursos públicos a empresarios, a personas y a grupos específicos, ocupamos el lugar 135 de 137 países. Si solamente 2 países desvían, malgastan, hay corrupción, que es República Dominicana. Chad, la República de Chad, del centro de África, y Venezuela. Entonces, si hay corrupción, el gobierno no tiene calidad moral para exigirle a la población que pague más impuestos. Entonces eso te lleva a que cada día más personas entren a la informalidad y que empresas formales hagan operaciones informales para eludir el pago de impuestos. Porque, ¿qué dice la gente? ¿Para qué voy a pagar impuestos si se lo van a robar? Claro. Y como no va a haber sanción, a mí no me va a pasar nada. Exacto. Es decir, ese círculo de corrupción e impunidad obliga entonces a que las empresas tengan que involucrarse, tengan que lidiar con eso. Y si no se meten en eso, no tienen capacidad de desarrollarse. Por eso es que ocupamos el lugar en conducta ética de las empresas, el lugar 130 de 137 países. Muy desafortunado, ¿no? Muy desafortunado. Es decir, es un problema que va a afectar enormemente lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Porque todo esto es, yo tengo mi inversión donde me aseguren que yo voy a tener un retorno, y aquí no lo hay. Así es. ¿No? Entonces, la corrupción y la impunidad, yo digo siempre, la corrupción no es una causa. La corrupción es un efecto de la impunidad, es un efecto de la falta de sanción, del respeto a la norma, a la ley, y del cumplimiento y de la exigencia. Y si el primer mandatario, que es el que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de acuerdo a su juramentación, es el primero que viola la ley y que viola la Constitución. Por ejemplo, el presidente tenía que mandar antes del 26 de julio el estado de recaudación e inversión de la renta del año 2017 al Congreso Nacional. Sin embargo, no lo hizo. Nunca lo hace. Sin embargo, el Congreso tampoco le exige. Claro. Recuerdo que el diputado... Pero ya hemos visto tantas veces que el Congreso o los diputados, por ejemplo, del PRM, han pedido que se nombren comisiones de investigación y no lo hacen. No, pero el mismo diputado Wellington Arnold le solicitó mediante una carta a la diputada Lucía Medina, cuando era presidente, que le dijera a su hermano que cumpliera con la Constitución, y él ni siquiera le cumplió eso. Pero bueno, esa es la diputada de las mochilas. Mira, vamos a hacer una pausa, José, y cuando regresemos vamos a conversar sobre ahora la parte de la reforma política, de lo que necesitamos hacer desde el punto de vista político para ver si se produce el cambio político en la República Dominicana. Sigan con nosotros después de esta pausa.